Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de lo que es edema. Vamos a ver primero los conceptos básicos. El edema es la acumulación excesiva de líquido en células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. Vamos a concentrarnos ahorita en lo que es el edema clínico. Es aquel que se puede percibir y diagnosticar mediante el examen físico de la superficie corporal. Ahora, hay varias clases de edema. Aquí puse generalizados y localizados, pero vamos a ver varios tipos de edema. Ya, vamos a recordar un poco de bioquímica. Hablamos de que es una cantidad excesiva de líquidos en nivel del espacio intercelular, es decir, entre células, ¿no? Si ves, aquí se ve un espacio amplio entre cada célula. Esto es el espacio intercelular. Cuando hay una acumulación excesiva de líquido, esto es lo que pasa. Aquí hay la figura que puse, pero esta es en 3D, ¿no? Esto negro que se ve aquí, que estoy apuntando con el mouse, con el puntero, el espacio intercelular. Cuando hay un exceso de fluidos en este espacio, se produce el edema. Vamos a clasificarlo según su magnitud. Aquí tenemos edema de grado 1. Tenemos una leve depresión y que desaparece casi instantáneamente. En el grado 2 tenemos una depresión de hasta 4 milímetros y esta depresión desaparecerá en 15 segundos. En el grado 3 tenemos una depresión de hasta 6 milímetros y otra vez volverá a la normalidad, o como dice aquí, recuperación en 1 minuto. El grado 4 es un edema, una depresión profunda de hasta 1 centímetro y persistente hasta 2 a 5 minutos. Después de los 2 a 5 minutos volverá a la normalidad. Ok, esta depresión que estábamos hablando es algo que clínicamente se le llama fobia, ¿ya? Vamos a escuchar más adelante este término. La fobia es esa depresión que uno hace sobre un edema. Ahora, según la ubicación del edema, vamos a clasificarlo en edema localizado y en edema generalizado. ¿Qué sucede en el edema localizado? Este edema obedece a la existencia de factores que actúan sobre regiones u órganos, perturbando alguna de las fuerzas que regulan el intercambio de líquido entre los espacios vascular e intersticial a través de una membrana capilar, ¿no? Básicamente, el edema localizado, según el libro de consulta que tengo, es cuando hay una patología, como por ejemplo un traumatismo, algo como un traumatismo, no puede provocar un edema localizado. ¿Ya? Aquí podemos ver un edema periorbital alrededor del ojo. Aquí tenemos un edema a nivel de labios. Un edema es un lugar específico del cuerpo, un edema localizado. Un edema generalizado, que se parece mucho, por no decir que es el mismo al edema simétrico, es un edema a nivel del cuerpo entero. En este edema, la perturbación inicial de las fuerzas, o sea, la perturbación, me refiero a lo primero que hablé, ¿no? De la regulación de líquidos entre el espacio vascular e intersticial a través de la membrana capilar. En este edema generalizado va a haber esta perturbación, o sea, la primera, la que acabo de decir, y también va a haber, a esto se le suma una acumulación excesiva de agua en el espacio extravascular, o sea, fuera de los vasos sanguíneos. ¿Qué puede causar un edema generalizado? Bueno, puede causarlo una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar ahorita más sobre la clasificación, sobre si es simétrico o es asimétrico. Un edema simétrico es un edema bilateral o también un edema generalizado. ¿Ya? Esto indica más que todo una retención hidrosalina, ¿no? Recordemos que a nivel renal el metabolismo de los electrolitos con la intervención de mecanismos generales de retención, como ya dije, hidrosalina, debido a la existencia de una insuficiencia cardíaca o no una insuficiencia renal, ¿ya? Entonces estamos viendo que ambos lados, dije bilateral, ambos lados del cuerpo están edematizados. En cambio, el edema asimétrico es unilateral y las causas frecuentes de este tipo de edema es una patología venosa, algún trastorno inflamatorio, también un traumatismo, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, si se puede ver, son las manos de una misma persona, ¿no? En la que percibimos que una extremidad superior está en un estado normal
y esta otra extremidad está ya edematizada. En cambio, estaban ambas extremidades edematizadas en el edema simétrico. Este es asimétrico. Bueno, otro ejemplo de edema asimétrico. Podemos ver que la extremidad inferior de esta paciente está normal, este lado normal, y este lado ya está edematizado. Este es un edema asimétrico, es unilateral. Ahora, ¿cómo identificamos el edema? Por dos puntos importantes. La fobia, que es la depresión que les hablé antes, ¿no? Uno pone el dedo encima del edema y esa depresión se llama fobia. Dependiendo de la magnitud, de cuánto dure esa fobia en normalizarse, en estar en el estado normal, de que antes de que uno lo toque, es la magnitud, ¿no? Recuerden que de ahí partíamos para clasificarlo en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? Entonces, básicamente la fobia es la depresión. Y el brillo, que podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? El brillo de la superficie que está edematizada. Ok. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología del edema. Tenemos aquí puntos importantes, ¿no? Dice el primero, disminuye la presión oncótica. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la presión oncótica? Bueno, presten atención a estos conceptos, ¿no? La presión oncótica es la concentración de proteínas en el plasma sanguíneo. ¿Qué hace la presión oncótica? Como por aquí pasan proteínas a nivel de plasma sanguíneo, ¿no? Estas proteínas impiden que el líquido escape del vaso sanguíneo. Si esas proteínas no estuvieran o disminuiría la cantidad de esas proteínas, sería más fácil que el líquido se extravase del vaso sanguíneo. El aumento de la presión hidrostática, esto es en cambio lo contrario. Esta es la presión que ejerce el líquido en los vasos sanguíneos y si aumenta esta presión hidrostática se va a escapar el líquido hacia el espacio extravascular. ¿Ya? Entonces, decíamos que si disminuía la cantidad de proteínas, aumentaba la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce el líquido para salir del vaso sanguíneo, para extravasarse, ¿no? Es un juego de palabras nomás, no es nada complicado. Aumenta la permeabilidad vascular. Recordemos que es permeabilidad, esto es bioquímica básicamente. Es la capacidad que tienen, ya sea líquidos o proteínas, moléculas, ¿no? De atravesar la capa del vaso sanguíneo, la membrana externa, ¿ya? Si aumenta la permeabilidad, va a ser más fácil que el líquido se extravase, o sea, salga al compartimiento extravascular, ¿no? Esto es intravascular y esto es extravascular. Y el último punto es el mecanismo de absorción renal de agua y electrolitos. ¿Ya? Bueno, para poner un ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué al hipertenso se le manda a comer menos sal? Porque la sal básicamente son electrolitos. Los electrolitos, como el cloruro de sodio, el cloro y el sodio, hacen la retención de líquidos a nivel renal, ¿ya? Y el hipertenso lo que necesita es deshacerse de esos líquidos, ¿ya? Entonces, cuando hay un fallo, una alteración de esta absorción de agua y electrolitos, se produce también el edema. Entonces vamos a repasar, ¿no? Cuando disminuye la presión oncótica, es decir, la concentración de proteínas que mantiene dentro del espacio vascular los líquidos, cuando disminuyen estas proteínas, a los líquidos se les hace más fácil salir, se extravasan. Al extravasarse los líquidos, aumenta la presión hidrostática, que es la presión que hace que los líquidos, es la fuerza que ejercen estos líquidos para salir del vaso sanguíneo, ¿no? La presión oncótica y presión hidrostática. La presión oncótica, la concentración de proteínas, y la presión hidrostática es la fuerza que ejercen los líquidos para salir del vaso sanguíneo, del capilar sanguíneo, puede ser aquí en lámina, ¿no? Ya. Y también hay factores hormonales que pueden hacer que haya o que exista una retención de líquidos, un edema, como una elevación de la hormona antidiurética va a causar que disminuya la eliminación de líquidos, y al haber más líquidos, pues se va a producir el edema, ¿no? Es parece un poquito de la fisiopatología, ¿no? Pero es fácil. Vamos a recordar por última vez. Si dicen, describe la fisiopatología del edema, tenemos que poner 4 factores principales. Disminuye la presión oncótica, o sea, disminuye la cantidad de proteínas dentro del vaso sanguíneo, lo que hará que el plasma, o sea, el líquido, se empiece a extravasar. ¿Ya? Al disminuir la presión oncótica o la concentración de proteínas en el espacio intravascular, aumentará la presión hidrostática.
Esto quiere decir que la fuerza que ejerce ese líquido para salir de este nivel del capilar o del vaso sanguíneo, sea arteria o vena, va a aumentar. Esta fuerza va a aumentar. Dos factores, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular la permeabilidad del sistema vascular. Y el último, el mecanismo de absorción renal de agua de electrolitos. Si hay una alteración a nivel de la permeabilidad vascular o a nivel de la absorción renal de agua de electrolitos, se producirá un edema. Bueno, esto es un resumen de la clase de edema que vimos, ¿no? Espero que les sirva de algo. Y cualquier consulta me la mandan a mi correo, que la dejo en la descripción del video.